Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo sobre psicología, pero creo que dada la situación actual de todo lo que estaba pasando por el mundo youtuberil, pues creo que pega este vídeo. Yo ya hice un vídeo sobre el trastorno de la personalidad narcisista, que bueno, que le podéis echar un ojo, está en la lista Mi peor enemigo, mi mente, si no lo dejaré por aquí arriba. Pero hoy quería hablar de otro trastorno que se da bastante, o yo lo vi bastante en el hospital de día, que es el trastorno de la personalidad paranoide. Antes de empezar, quiero decir algo claro, que veo que hay cierta confusión entre mi comunidad. Yo no soy psicóloga, yo he estudiado un curso de psicología social en la Universidad de Granada mientras estudiaba fisioterapeuta, que en realidad no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero siempre me había interesado la psicología. No por el resto, sino por mí, porque yo tenía mis problemas, entonces pues quería entender un poco más. Y di ese curso donde se daban pues las principales, digamos, trastornos mentales, sin entrar tampoco, digamos, mucho en el tema. La cuestión es que, como muchos sabéis, yo estuve luego en un hospital de día, que es básicamente un internamiento diurno, que por la noche y por la tarde y por la noche tú te vas a tu casa, pero por el día recibes terapias. Una vez que me dieron el alta, que yo ya estaba curada, se pone entre comillas porque mi tipo de trastorno, que es un estrés postraumático severo, pues digamos que no llega como a desaparecer del todo. A día de hoy yo sigo teniendo pesadillas y sigo teniendo reacciones causadas por ese trauma. Pero cuando un paciente lo ven óptimo y digamos tiene ciertas actitudes de cara a la psicología, de que puede ayudar a los demás y ha superado de forma muy gratificante pues su estado, pues normalmente se le pone para que sea agente de apoyo mutuo. Un agente de apoyo mutuo tanto te sirve a ti misma para darte cuenta cuánto has mejorado y cuánto puedes ayudar, como ayuda a la otra persona que está pasando por ese proceso psicológico, que no tiene que ser exactamente igual que el tuyo, pero sí sabéis que hay ciertos componentes en las enfermedades mentales muy característicos, como puede ser, por ejemplo, en muchos trastornos mentales tú tienes fobia social o es muy común que pues, tengas ansiedad. Entonces, un agente de apoyo mutuo es un apoyo que tiene el psicólogo de cara a la terapia a ese paciente, pero un agente de apoyo mutuo no puede actuar solo, tiene que actuar con un psicólogo. Por lo tanto, yo no soy psicóloga, yo he trabajado de agente de apoyo mutuo y no seguí trabajando de ello sencillamente porque no quería cargar con ello. Porque para ser agente de apoyo mutuo tienes que tener muchísima inteligencia emocional y tienes que ser muy asertivo. Y a mí me cuesta mucho ser asertiva porque digamos que tengo un fuerte carácter que a veces ante cosas que considero estupideces reacciono mal. Y hay veces que viene gente con problemas que te cuentan ciertas cosas que cuando tú has sufrido demasiado y te viene alguien con algo que tú consideras una tontería, pues te cuesta un poco, digamos, empatizar. Entonces, como para mí era un trabajo el tener que enfrentarme a ciertos pacientes, que sí es verdad que venían algunos que estaban muy mal, otros yo consideraba que lo que le pasaba era una absurdez, y entonces esa lucha de tener que ser asertiva y tener mucha inteligencia emocional, de saber en cada momento qué le ocurre o cómo se siente la persona, pues decidí que para mí aquello era demasiado y decidí dejarlo. Entonces me vine a Lleida. Yo podría haber trabajado aquí en Lleida como agente de apoyo mutuo con otros psicólogos, porque de hecho aquí había una clínica que pedía agentes de apoyo mutuo, pero como os digo, para mí era una carga que no quería soportar. Por eso cuando muchas veces me ponéis en comentarios cualquier cosa relacionada con el tema, no me quiero meter porque para mí es una carga emocional que no quiero llevar, porque como os digo, aunque yo esté curada, yo sigo teniendo ciertas cosas por mi trauma que tardarán muchos años en irse, porque cuando tú te tiras 20 años viviendo una situación traumática, no se puede ir en 2 años. Dejando esto de claro, vamos a empezar con el trastorno de personalidad paranoide, que creo que es importante hablar de él, y al final diré un pequeño discursito, nada, 1 minuto o 2, sobre qué opino de la situación actual y cómo se está tratando el tema de la salud mental. En un trastorno de personalidad paranoide, el principal problema es que la persona cree que la gente de su alrededor, toda, intenta hacerle daño de una manera u otra, tanto verbalmente como incluso físicamente, o que intentan buscar artimañas esas personas para hacerle, como os digo, daño. El daño no tiene que ser físico, sino que te puedes dañar en cuanto a tu trabajo, a tu relación, a tus amigos,
puede ser que tú pienses que intentan dañarte de cualquier tipo de manera. A veces ni siquiera es algo real, sino que ellos intentan buscar el más mínimo entresijo para esa pequeña cosa que le han dicho, él la hace grande y piensa que es un ataque. Por ejemplo, no voy a nombrar a nadie, pero voy a dar un ejemplo. Si yo te dijera, hay que ver qué cara tan cansada tienes, y tú te lo tomaras a mal, que me estás diciendo que estoy cansada, pero estoy viendo un ataque en un simple comentario, y eso es algo muy común en el trastorno de la personalidad paranoide. De la más pequeña cosa, ellos piensan que están intentando atacarte. Además, tienen un gran problema de confianza, y es que son incapaces de confiar en absolutamente nadie. Piensan que todo el mundo los quiere pisar y todo el mundo los quiere traicionar. Por lo tanto, para ellos, pese a que ellos quieren sentirse, digamos, comprendidos y parte de algo, porque es algo muy común en el ser humano que nosotros intentemos tener amigos, porque somos animales sociales, ¿vale? Porque principalmente somos animales y muchas de nuestras reacciones son precisamente animales. Cuando mucha gente dice, es que me he asustado y me he tapado con las sábanas, como si la sábana me protegiera, eso tiene una explicación, y es que cuando un animal se ve en peligro, lo que hace es resguardarse. Entonces, nuestro instinto animal, que sigue estando en nosotros, cuando notamos peligros, nos resguardamos. Sí, es absurdo que una manta, una sábana no te va a proteger, pero es el intento de resguardarte. Igual que cuando estás muy tenso, tiendes a encogerte y a balancearte, porque es el balanceo que había en el vientre materno y que a ti te tranquilizaba. Absolutamente todo tiene como una explicación biológica o de nuestro instinto animal. Así que no deja de ser lo de la manta este tipo de comportamiento, y por lo tanto también somos seres sociales. Incluso la persona que es la más antisocial del mundo tiene ciertos amigos, ya sea real o por internet, porque ahora es verdad que muchísima gente que a lo mejor le cuesta más relacionarse, se relaciona bastante por internet. Y a este tipo de personas les cuesta mucho llegar a confiar, pese a que ellos quieren tener a su grupo de amigos y quieren confiar. Pero lo más mínimo les hace saltar y piensan que la persona le está menospreciando, le está haciendo de menos, en fin. Como que la persona no lo valora realmente y lo que en realidad quiere es hacerle daño. Estas personas además suelen ser, digamos que se llenan de trabajo. ¿Por qué? Porque son incapaces de delegar en otro. ¿Por qué? Porque para ellos el delegar el otro significa que el otro va a pensar que ellos son unos inútiles o que no son capaces de llevar el trabajo hacia adelante. Así que ellos prefieren encargarse de trabajar muchísimo para dar a demostrar que ellos sí son capaces de llevar adelante ese trabajo y que no necesitan absolutamente a nadie, porque como os digo, a estas personas les cuesta muchísimo confiar, porque enseguida piensan que les van a ser desleales, que les van a traicionar y demás. Por lo tanto, tampoco les apetece no les apetece tener una pareja, porque piensan instantáneamente que esa pareja les va a ser infiel, les va a engañar y demás. Entonces, es para ellos muy muy complicado tener este tipo de relaciones, pese a que en el fondo las desean, o en muchos casos también lo que ocurre es que les da como, digamos, pereza, ¿no? El tener que recorrer ese largo camino hasta poder confiar en una persona que saben que no va a poder pasar, porque ellos en su mente piensan que absolutamente todas las personas le van a traicionar, le van a hacer daño. Estas personas son súper difíciles de diagnosticar porque ellas no piensan que están enfermas, y es muy difícil hacerles ver que están equivocados. ¿Por qué? Porque cuando digamos que yo te digo, déjame que te ayude, entonces ellos piensan, me está llamando inútil, piensa que no puedo. Por lo tanto, entonces yo le digo, ¿qué pasa? Pues sí puedo hacerlo yo solo. Y esa persona me reacciona mal y dice, pues hijo, haz lo que te salga los cojones. Si tú le dices eso, esa persona automáticamente va a pensar, ¿ves cómo es malo? ¿Ves cómo me ha dicho esto para hacerme daño? Y no se dan cuenta de que muchas de las situaciones que se producen la provocan ellos mismos con su actitud. Ellos no ven eso, ellos lo único que ven es que tú finalmente les has hecho lo que ellos en primer momento pensaban que les harías. Esto es algo que pasa muchísimo en muchísimos trastornos de la personalidad, y es que ciertas actitudes tuyas llevan a que al final se confirme lo que tú pensabas, pero lo que tú pensabas se ha confirmado debido a tu actitud. Pero ellos no lo ven así, ellos sencillamente siempre piensan que la culpa es del otro, y para ellos en primer momento será que esa persona le ha dicho que si quería hacer el trabajo porque no le veía útil a él para hacerlo, entonces lo tomará como un ataque personal. Entonces es muy difícil que tú consigas a una persona llegarla a hacer entender eso.
Estas personas, además, el problema que tienen es que suelen ser bastante agresivas. Y cuando me refiero a agresivas, no me refiero a agresivas físicamente, sino que son agresivas verbalmente. Y tienden a soltar una cantidad de insultos exagerada porque se sienten atacados y es su forma, digamos, de hacerse grandes. Es como cuando el típico chihuahua se encuentra a un husky y empieza el chihuahua como un histérico a ladrar mientras el husky lo mira en plan de ¿qué te pasa? El husky lo que hace ladrando es intentar mostrar que es más grande. Por eso también muchos perros se erizan. Muchos perros se erizan ante otro perro para intentar demostrar que son más grandes de su tamaño. Lo mismo pasa con los gatos. Un gato se suele erizar para demostrar que es más grande de su tamaño. Y este tipo de personas utilizan el vocabulario para intentar mostrar una fortaleza que en realidad no tienen. Y bueno, como último mini discurso que quería comentar es que seguramente al ver este vídeo muchos habéis pensado en cierto streamer que se ha hecho últimamente viral por una polémica que ha tenido. Y yo lo que quiero decir es que existen múltiples trastornos de la personalidad, muchísimos no se identifican, creo que hasta un 5% de las personas que empiezan con un diagnóstico no se les llega a hacer un diagnóstico fijo, porque precisamente para hacer un diagnóstico tú necesitas la colaboración de la otra persona, del paciente. Si está en negación, pues no lo conseguirás. Entonces, el hecho de que ahora, cada vez que una persona la caga, una persona hace algo malo, se le diga que tiene un trastorno mental, no es de todo cierto. ¿Por qué? Porque existen dos opciones, ¿vale? Si tú eres consciente de que lo has hecho mal y lo que estabas haciendo estaba mal, tú eres consciente de ello, entonces seguramente no tengas un trastorno mental. Vamos, yo diría que un 90% no tienes un trastorno mental. Porque cuando una persona tiene un trastorno mental, lo digo tanto como visto en pacientes como visto en mí misma. Cuando tú tienes un trastorno mental, tienes una serie de ideas, pensamientos y costumbres que tú asocias con la normalidad. A ti te pueden llegar a decir esto no está bien y pimpa. Y tú para quitarte a la gente de encima dirás, es verdad, no está bien, pero tú en tu foro interno seguirás pensando que eso que tú haces y piensas es lo normal, y hasta que no te trates psicológicamente no te das cuenta del error que estás cometiendo, es decir, no serás consciente de que lo que estás haciendo está mal y es errado y es un comportamiento negativo que te hace mal a ti en tu vida cotidiana, ¿vale? Entonces, la única opción es que tú seas plenamente consciente de lo que estás haciendo, sepas 100% lo que estás haciendo y por tanto lo ocultes porque sabes que no está bien, pero no quieres que el resto lo sepa y tú entonces lo ocultas para que nadie, absolutamente nadie lo sepa, porque tú sabes que eso que estás haciendo está mal, eres consciente. Y otra cosa es que tú hagas un comportamiento de cara a todo el mundo sin tú saber que ese comportamiento está mal, errado, equivocado. Porque como para ti es un comportamiento normal, no lo ocultas, porque para ti, como os digo, es algo que está en tu pensamiento, en tu forma de actuar y en tu forma de ser. Entonces, ese comportamiento no tienes por qué corregirlo, porque pese a que 200.000 personas te digan que ese comportamiento esté mal, para ti y tu pensamiento y tu forma de razonar, ese pensamiento y esa forma de actuar está correcta. Entonces, en el caso de dicho streamer, cuyo ya no estoy diciendo el nombre, no sé si tiene un trastorno mental. Para mí, sinceramente, con lo que os he dicho, creo que queda claro que no lo tiene, porque en el momento, como os digo, que una persona tiene un trastorno mental, una persona con un trastorno mental no es consciente de lo que está haciendo mal, porque para él es normal. Entonces, hay varias personas que dicen que él sí sabe que está mal y otras que dicen que no está mal. Para mí, sencillamente, él es una persona que se ha visto descubierta y por lo tanto tengo que reconocer que eso estaba mal. Pero en el momento en el que él lo ocultaba, él ya sabía que ese comportamiento estaba mal. Por eso lo ocultaba. Cuando tú tienes un trastorno mental, actúas mal, pero tú no lo sabes. Pese a que 200.000 personas te digan que está mal, tú sigues sin saberlo porque para ti, en tu cabeza, ese comportamiento es normal. Y hasta que no recibes tratamiento y terapia, tú no llegas a la conclusión de que ese pensamiento y esa forma de actuar está mal. Por lo tanto, excusarse en que esa persona tiene un trastorno mental para hacer lo que ha hecho, a mí me parece un error. Porque si él de verdad tuviera un trastorno mental, hubiera hecho eso sin las cuentas secundarias, lo habría hecho de cara y él en ningún momento habría visto que eso estaba mal porque tenía un trastorno mental. En el momento en el que él ha ocultado un hecho que sabía que estaba mal y lo ha intentado justificar, y como digo, lo ha ocultado bastante, es porque él era consciente de que eso estaba mal. Por lo tanto, no tenía ningún trastorno mental. Si no me creéis, podéis mirar 250.000 estudios, podéis consultar con 250.000 psicólogos, donde muchísimos psicólogos han tenido que reestructurar las conductas y pensamientos de sus pacientes porque ellos consideraban algo normal que no lo era y que era dañino para ellos y los demás. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que este es mi pensamiento, pero basado en mi experiencia y en lo que sé.
Y vuelvo a decir que es un hecho comprobado que una persona con un trastorno mental tiene pensamientos, ideas y actos que no están bien, pero que él no es consciente porque para él entra dentro de su normalidad. Así que espero que lo hayas disfrutado, que no me critiques demasiado si es que te sientes atacado por tu streamer favorito. Lo siento si es así, pero bueno, simplemente esto es un vídeo informativo para que conozcáis un poco más de este trastorno y como os digo, podéis visitar la lista de reproducción Mi peor enemigo, mi mente, donde también viene el trastorno narcisista de la personalidad. Te invito a que me regales un pedazo de me gusta, a que visites mi canal secundario de cocina, a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo. Recuerda que puedes hacerte miembro a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Y también te invito a que me sigas por mis redes sociales. Sin nada más, recuerda que aquí nos vemos 2 veces por semana, que a veces hago directos en YouTube si es que me lo pedís. Y también estoy entre semana todos los días en Twitch en directo. Así que sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós.